Muy buenas, ¿qué tal estamos? Este vídeo está dedicado a uno de mis suscriptores, FanPower, quien es desarrollador de videojuegos y me comenta que muchas veces cuando está desarrollando un programa se queda encallado y no sabe pues cómo resolver el problema que tiene ahí delante. Entonces a mí también me ha pasado muchas veces estas cosas, de que me quedo encallado, y en este vídeo voy a explicar exactamente qué trucos podemos usar para desencallarnos de un problema. La primera cosa que nadie está hablando y que para mí es pues lo más importante es pensar así como un matemático, ya que para un matemático, si tiene un problema, primero tiene que conocer muy bien el problema antes de solucionarlo. Es decir, cuanto mejor sea tu conocimiento, cuanto más claro tengas pues los elementos del problema, pues qué funciones, qué variables hay en tu problema, cuál es el objetivo del problema, qué conceptos estás manejando. Cuando mejor sepas definir el problema, más fácil será de resolverlo. Es decir, pues muchas veces, por ejemplo, pues mucha gente, pues cuando tiene un problema en informática, pues lo sube a esa red social, a esa página web llamada Stack Overflow, donde la gente pues hace preguntas y espera pues respuestas de otros desarrolladores que les solucionen los problemas. Mucha gente en Stack Overflow es muy tóxica, sencillamente pues lo que hace es votar negativamente a la gente que, pobre de ellos, pues tienen un problema y necesiten que alguien les solucione el problema. Pero reciben desafortunadamente pues muchos votos negativos. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que esta gente tiene un problema pero no lo ha explicado de forma suficientemente clara. Si tú no le explicas a alguien un problema de forma suficientemente clara para que lo pueda entender, muchas veces pues este problema pues la otra persona no te lo va a poder resolver porque sencillamente pues no lo entenderá. Así que hasta que no tengas muy claro y entiendas muy bien el problema, leyéndote bien pues la documentación de la herramienta que estás usando, hablando con la persona que te pide de hacer el programa, escribiendo en un papel, haciéndote un buen esquema de pues qué partes tiene el problema, pues que por ejemplo qué clases o qué funciones tiene tu programa, cuáles son los conceptos que hay en tu problema. Por ejemplo, pues un problema de tablero de ajedrez, pues habrá pues varios conceptos, como por ejemplo pues una matriz, una tabla con las diferentes posiciones del tablero. Habrá distintos elementos como por ejemplo las fichas. Haz un dibujo, haz una representación de cómo es el problema. Otra forma de empezar a desencallarte para resolver el problema es dividir el problema en varios problemas más sencillos. Por ejemplo, si quieres resolver un problema de cómo colocar las fichas de ajedrez en un tablero muy grande, quizás primero resuelvas el mismo problema pero en un tablero de 4 casillas, así muy pequeñito, que muchas veces pues será mucho más fácil de resolver, y de ahí pues vas pasando a un problema pues más grande y más complejo. O por ejemplo puedes pues resolver pues el problema de, si quieres hacer pues por ejemplo un programa que te divida, quizás deberías empezar y no sabes dividir y tienes que aprender pues cómo dividir, pues quizás tienes que empezar por uno de los casos que se puedan presentar cuando tú intentas dividir, que es por ejemplo que intentas dividir entre 0. Si intentas dividir entre 0, ya sabes que la respuesta va a ser infinito o te va a dar error, según tú quieras. Así que primero pues resuelves ese caso en el que tú divides entre 0 y después ya te ocuparás de cómo se divide entre el resto de números. Así que poco a poco, intentando resolver qué pasa según las distintas situaciones de tu problema, yendo pues pasito, pues tú poco a poco pues vas encontrando la solución al problema general. Otra forma también de desencallarme, que a mí me va muy bien, es intentar hacer una tarea manual que no implique pues estar delante del ordenador o salir a hacer un paseo, ya que cuando empiezas a hacer pues tareas físicas le das a tu mente inconsciente tiempo para que pueda procesar el problema y pueda empezar a generar soluciones, porque al fin y al cabo buena parte de nuestro pensamiento creativo tiene lugar pues en el inconsciente, cuando nosotros no estamos controlando nuestro cerebro. Así, si le das tiempo de relax y sencillamente pues le das tiempo, muchas veces pues el mismo problema que el otro día pues te parecía muy difícil,
hoy pues te va a parecer muy evidente y muy fácil. Así que, en resumen, si uno sabe definir bien el problema, es muy fácil, es mucho más probable que le pueda explicar ese problema a un compañero y este compañero le puede dar ayuda. Una buena forma de definir el problema es escribiendo en la libreta, haciendo dibujos y pensar pues cómo puede dividir este problema en problemas más pequeños o cómo puede hacer una versión más pequeña del problema. Y finalmente, para dar tiempo, sabiendo que nuestro cerebro, el pensamiento creativo, tiene lugar pues con mucho tiempo, dándole bastante de relax y en el inconsciente, pues es bastante útil, si uno está encallado en la programación, irse a hacer pues una tarea más manual, más de tareas de la casa o tareas pues, quizás como cocinar o tareas así como pues estar arreglando el jardín, por ejemplo. Y con estas tareas manuales o sencillamente pues haciendo deporte o yéndose a andar, haciendo esas tareas sin distracciones, sin aparatos tecnológicos, pues el cerebro tiene espacio para poder dejar la mente en blanco, que es una de las cosas más poderosas que puede hacer el cerebro, ya que de esta forma pues estimula mucho el pensamiento creativo, que es lo que al fin y al cabo nos ayudará a resolver nuestros problemas de programación. Espero que os haya sido útil este vídeo. Si os ha gustado, suscribiros y enviarle este vídeo a un programador que tenga dificultades para resolver sus problemas y que se queda encallado muy a menudo. Nos vemos en la próxima. Habrá más vídeos cada día aquí en Arnau Gómez, vídeos de programación y de cómo vivir de las nuevas tecnologías.